Vamos a ver. Ahí está. Ok, entonces empecemos de una vez, ¿verdad? Gracias, Emilio. Muy bien. Bueno, primero, gracias, Emilio. Para todos, ya conocen al doctor Quesada. Creo que hay algunas personas de intensivo. Los que no conocen al doctor Emilio Quesada, es cardiólogo pediatra en San Francisco. Ya hace varios años nos ayuda. Guatemalteco, experto en ecofetal. Y pues, bueno, te agradecemos, Emilio, por tu tiempo y tu dedicación a este posgrado. Así que te dejamos ahí la palabra, Emilio. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Y como siempre les digo a todos, para mí este es un gustazo y sigo aprendiendo. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema poco tedioso, poco aburrido para la clínica, pero un tema que actualmente se está volviendo tristemente muy importante por la prevalencia, sería ahora, de la obesidad. Es un tema difícil en el diagnóstico de hipertensión pediátrica por el hecho de que se tienen que hacer varias visitas para de verdad confirmar el diagnóstico. Muchas veces es difícil. El diagnóstico que se recomienda ahora es con monitoreo ambulatorio 24 horas de la presión, pero ¿quién tiene acceso de eso en lugares con recursos limitados? Incluso yo aquí no tengo acceso a eso, tengo que referirlos al nefrólogo. Entonces es un tema como medio dolorcito, pero importante de tener conceptos básicos para cuando ustedes en su clínica o los que miran clínica tengan esto presente. Entonces hoy no estoy tan apresurado y tengo 7 preguntas y quería tal vez bueno, yo las voy a leer, las voy a traducir al español y solo vean las respuestas. No vamos a dar respuestas ahorita y las vamos a repasar al final para tratar de agarrar ciertos conceptos claves. Entonces empecemos con este niño de 13 años que lo mandaron a la clínica de cardio porque tenía la presión alta. En la clínica la presión estaba en 128/78. Perdón, esto fue en la clínica del pediatra. Entonces, en base a su edad y estatura, está más del 95 percentil para la sistólica y en el 90 percentil de la diastólica. En la clínica de cardiología, su presión arterial se confirma que está en 130/80. Esto usando un método auscultatorio con un esfigmo de tamaño adecuado. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Monitoreo ambulatorio, cambios de dieta, ecocardiograma para ver si hay daño de órgano blanco, estamos hablando de hipertrofia, ultrasonido renal o empezar tratamiento. Luego, otro paciente de 18 años que fue encontrado teniendo la presión arriba del 90%, más o menos 94 percentil, en varias mediciones durante las pasadas visitas en la clínica del pediatra. ¿Qué categoría tiene este niño en cuanto a su hipertensión? Estando entre el 90 y el 95 percentil, ¿verdad? Estadio 2 de hipertensión, empezar terapia. 1, hacer un eco. Prehipertensión, hacer un eco. Prehipertensión, hacer cambios de hábitos y repetir esta medición en 6 meses. O esto es normal y el niño solo necesita sus visitas anuales. Niño, estamos hablando de 18 años, ¿verdad? Entonces, 95 percentil. Estas un poquito más difíciles de leer, pero vamos, este paciente es un paciente de 10 años que el pediatra nos contacta para pedir recomendaciones en cuanto al tratamiento de la presión que se midió en 130/80 en su última visita. Él no tiene historia familiar y está asintomático. Su presión arterial estaba normal en su última visita el año pasado. Y mencionan, la pregunta es, ¿cuál es la recomendación inicial apropiada para comunicar al pediatra? Mandar a una especialista de hipertensión, o sea, la clínica, repetir la presión arterial 2 veces y si está elevada, repetir la auscultación en el brazo derecho, iniciar intervenciones de hábitos de vida con la dieta esta DASH que les voy a enseñar
y aumentar la actividad física, o hacer laboratorios básicos como una hematología, una química, tiroides y un electrocardiograma. Entonces después el mismo paciente es referido a la clínica 12 meses después, al año, después de haber tenido la presión alta. Él y su familia han hecho cambios en su vida, ya no come tantas chucherías, ya no come sodas o aguas gaseosas con azúcar, se metió en el equipo de foot y practica 5 veces por semana. Su índice de masa corporal está abajo del 85 percentil. Está a los 11 años en el 50% de su estatura y su presión permanece en 130/80. Hablando de nuevo, estamos en un niño de 10 años. Se mide otra vez, se confirma, se repite en el brazo derecho y esta presión está un poco variable. En la presión de la pierna derecha está en 140/82. Él continúa siendo asintomático. Entonces dice, todos sus signos vitales, aparte de eso, son normales. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer un EKG, eco, medición ambulatoria de 24 horas de la presión o laboratorios. Si ven, todas estas son como preguntas bastante básicas, pero que si uno tiene clínica, siempre, esto van a ser cosas que lo van a ver y que van a ustedes tener que pensar qué se hace después, ¿verdad? Entonces, esta creo que la vamos a saltar porque es un poquito larga, pero si solo es el concepto de un paciente que tiene hipertensión arterial de estadio 1, ¿cuál es el tratamiento inicial? Estadio 1, ¿verdad? Y nos dicen, si se ponen a ver las respuestas, va a ser una dieta enfocada en bajo comida procesada, de bajo índice glicémico, alto consumo de frutas y vegetales, y empiezan con esto, que es, creo, el concepto de esta pregunta. 420 minutos a la semana de actividad física o 300 minutos de actividad física, ¿verdad? Y no me pregunten por qué este es un gran rollo, pero estos números, de acuerdo con las guías, son importantes. Y recuerden el 300. Entonces, pasamos luego a tratamiento y dice, el tratamiento de primera línea apropiado para hipertensión en un niño, en la pubertad, digamos, en los años, en teenage years, incluye un beta bloqueador como atenolol o un inhibidor de la ECA, un bloqueador de canal de calcio como la amlodipina y un inhibidor de la ECA. Luego inhibidores de la ECA o un diurético como la hidroclorotiazida o un beta bloqueador y un hidroclorotiazida. Entonces, de nuevo, ver las combinaciones que tenemos como opciones, cuál es la ideal para personas jóvenes de esta edad. Esa pregunta es clave porque uno ya va a decidir el tratamiento, entonces cuál voy a empezar, y la lista de antihipertensivos es bastante alta, ¿verdad? La última pregunta, esta es la séptima. Una niña de 6 años se refería a la clínica para evaluación de estadio 1 de hipertensión. Sus padres están muy preocupados de que ella tenga una enfermedad renal no diagnosticada porque el primo tiene enfermedad poliquística. A la familia uno les tiene que decir que la hipertensión primaria es la causa más común de hipertensión en niños, que la enfermedad del parénquima renal es la causa más común, que enfermedad renovascular es la causa más común, o que las enfermedades endocrinológicas es la causa más común. O sea, esta pregunta solo es basada a etiología de hipertensión. Muy bien, entonces hoy vamos a definir hipertensión, vamos a tratar de enseñarles que las guías para la hipertensión, que es otro de esos monstruos de 80 páginas que nunca nadie va a leer, pero que están en el folder que tenemos compartido. Reconocer la evaluación, la evaluación correcta de un paciente hipertenso, planear el manejo y entender la historia natural de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanta preocupación ahora con niños? Sabemos por estudios de adultos que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más grandes para
eventos cardiovasculares en el adulto, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, es el número de muertes, estos en adultos en Estados Unidos, perdón, no Estados Unidos, sino que del World Health Organization, y vemos que la presión arterial es el factor más comúnmente encontrado en muertes en adultos. Sabemos, como siempre, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos. Tenemos presión, uso de tabaco, colesterol, bajo peso, que es interesante aquí, y todos estos tipos de riesgo, ¿verdad? Sabemos que en personas en los teenage years, en la pubertad, si encontramos la hipertensión, esto es un predictor de la mortalidad cardiovascular del niño, ¿verdad? Tenemos que, si ven aquí, esto es lo que se puede ver aquí abajo, está el 10, cuando un niño tiene 10 años, si el niño está de presión normal, su curva, o lo que predice la curva, es que esta presión no va a cambiar, no va a ser mucha, y al llegar a los 40 años tal vez va a estar un poco más alta, pero no tanto. Mientras que en una persona de 15 años, si estamos arriba del percentil normal, el riesgo a que seamos hipertensos en adultos es mucho mayor, ¿verdad? Otra, esta es una curva me fue el nombre. Es una de incidencia cardiovascular, de eventos cardiovasculares en pacientes. Este es un estudio que se llama CARDIA, que son eventos coronarios en pacientes jóvenes. Entonces, como pueden ver, presión arterial normal, la incidencia de eventos cardiovasculares va a ser, esto va para arriba, un 20% aquí. Si tenemos presión normal, generalmente el riesgo no pasa del 2-3%, ¿verdad? Tener la presión elevada a los 15 años, esto no es diagnóstico de hipertensión, pero un poco alta. Vemos que la curva de Kaplan-Meier es esta curva de mortalidad o morbilidad en este caso, va a mostrar que pasamos el 5%. Ahora ya teniendo un estadio 1, ya nos vamos un poco más alto, y un estadio 2, o sea, esto es un hipertenso claramente. Estamos hablando de que uno en 10, uno en 5 va a tener algún tipo de evento cardiovascular en el futuro. Entonces es importante conocer esto. En niños sabemos que la prevalencia reportada, esto hace unos años, creo que en la última vez que dimos esta clase les dije que estos números hay que inflarlos un poquito, porque dicen de que el rango de prevalencia es más o menos como un 3-4%. La prevalencia de la presión arterial elevada persistente, o sea, que sea de un 90 a un 94% fuera del puntaje Z de lo normal, va a ser un poquito menos, pero alrededor de 3%. Obviamente, la clave y el enfoque de esta plática es la obesidad, y el sobrepeso va a tener una prevalencia sumamente más alta, ¿verdad? Hipertensos afectados, hipertensos con obesidad, estamos hablando de un casi 5%. ¿Cómo se mira la hipertensión arterial en la clínica? Esto es una cosa, por lo menos aquí, clásica. Como me decían ustedes, en Guate se está viendo más esto también. Es una mujer joven de 17 años que ha tenido aumento de peso excesivo en los últimos 6 años. La mamá y el papá están sentados ahí y también están con sobrepeso. El paciente dice que no desayuna, que no le gustan las comidas de la escuela. Generalmente aquí en Estados Unidos las escuelas públicas les dan desayuno y almuerzo a los niños, y tristemente las opciones que se dan son comida, completamente comida chatarra, ¿verdad? Obviamente por costos, pero es lo que los niños tienen. La mayoría, y esto sí es totalmente cierto, este párrafo, la mayoría de personas que están entre 12 y 18 años en el high school o middle school, no comen el desayuno, no les gusta. Entonces, cuando terminan la escuela a la 1, 2, 3 de la tarde, van a comer algún tipo de comida chatarra temprano en la tarde. Luego se toman Coca-Cola o un Red Bull o una agua azucarada.
Y generalmente la comida fuerte es en la cena, con luego cereal o algo después en la noche. Su presión arterial está bastante alta, 140/95 a los 17 años, clave. Y lo hemos repetido ya 3 veces y las 3 veces está alta. Me imagino para las personas del grupo que han visto hipertensos en su clínica, esto todos lo hemos visto. Yo hoy quería meterles un caso extra que me impactó mucho esta semana, perdón, el jueves pasado en la clínica. Me mandaron un pacientito de 5 años y medio para surgical clearance, como para darle autorización para cirugía porque tenía una masa aquí. No vi los signos vitales antes de entrar al cuarto y cuando entro el niño es 5 años, de estatura normal, pesando 115 libras. Repetí la presión arterial como 3 o 4 veces y todas estaban en 120 en un niño de 5 años y medio. Nunca había tenido yo esto. Obviamente ahí brinqué, hice un ecocardiograma y ya tenía hipertrofia. Yo en mi carrera nunca había visto esto a los 5 años y medio. Entonces, en esta niña de 17, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Eco, ordenar orina y catecolaminas en sangre, ordenar un monitoreo de ambulatorio de presión arterial de 24 horas para tratar de descartar hipertensión de bata blanca, o decirle regresemos en un mes o 2 y volvemos a medir la presión para ver si está alta. No, esto ya lo quité. Entonces voy a hacer una pausa ahí para que no se me vayan a dormir mucho, pero ¿alguien tiene algún comentario de lo típico clínico o alguna pregunta? Tal vez, Emilio, reforzar con todos los que están en la clínica. Afortunadamente ahora en UNICAR tenemos ya pues una forma de tomar un poco mejor la presión en la consulta externa. Antes no habían todos los tamaños de los mangos, pero sí hay que, el momento en que uno está examinando un paciente, no puede no dejar de tomar la presión, saturarlo y ver pulso, ¿verdad? Son cosas que, independientemente por lo que venga el paciente, ¿verdad? Esa es parte de la evaluación de un cardiólogo pediatra, ¿verdad? Y debe tenerse todos los diferentes tamaños de mango y hacerlo como una rutina, ¿verdad? De tomarlo. En mi práctica, pues ya son 20 años, ¿verdad? Y te digo, cada vez más alarmantemente, y es algo con la asociación pediátrica que ya me han pedido dar pláticas y yo he hablado mucho de obesidad también y es preocupante. Creo que ese es como por lo que los pediatras nos acercan mucho a los cardiólogos, ¿verdad? Es una condición y en Guatemala no solo lo vemos en la área urbana, en el área rural también se ve preocupantemente el nivel de obesidad. Ahorita con Rita, la nutricionista, tenemos no lo hemos publicado, pero fíjate que todos nuestros pacientes post-ablación, el 80% son obesos, o sea, todos post-ablación. Y no importa de qué área vengan, babos, no importa si son urbano o rural, y lo miramos también con los postoperados de corazón. Todos vienen ya después de 5 o 6 años, obesos la mayoría. La familia no los deja hacer ejercicio, porque todavía tienen la idea, aunque les decís, hace ejercicio, pero piensan que no deben hacer ejercicio porque tienen un problema cardíaco. Y pues nuestra dieta que es rica en carbohidratos, ¿verdad? Mucho carbohidrato en Guatemala, entonces pues tenemos niños tal vez que vienen de un área rural o urbana ruralizada, que digo yo, y están con dietas muy, muy altas en carbohidratos y azúcares refinadas. Sí. Ese es el comentario, Emilio. Y yo estoy muy de acuerdo. Yo solo pensando en una clínica pediatra general en Guate, ¿verdad? Muchas veces si tienen una clínica ocupada, el pediatra muchas veces ni siquiera o se les toma la presión a los niños o el pediatra pone atención al valor de la presión, ¿verdad? Están llegando por una gripe o por vacunas y como dijo Gonzalo, si por alguna razón llega a la clínica de cardiología, es una pena no diagnosticar los hipertensos, ¿verdad? Que se les pase. Entonces siempre hay que tener eso presente, que muchas veces esa va a ser una de las primeras veces que se tome la presión.
Entonces, las guías de la Asociación Americana de Pediatría para el manejo de presión arterial en adolescentes y en niños fue publicada ya hace unos años. Es un artículo bastante completo, muchísimas tablas, y la verdad es que sí vale la pena revisarlos. Hoy en la mañana estaba revisando las diapositivas y hay bastantes cosas importantes que se aprenden de esta tabla. Digamos, este es el resumen de las recomendaciones del manejo inicial, ¿verdad? Y si, solo por darles un ejemplo, yo creo que estos siguientes 3 slides tengo si ven aquí, es esta tabla completa de las 30 recomendaciones. Y por darles un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces, yo he cometido el error muchísimo de cuándo voy a hacer el ecocardiograma, ¿verdad? En un hipertenso. Entonces, si ustedes miren, aquí dice la número 12, niños o adolescentes que tienen reparación de coartación. Este va a ser uno de nuestros pacientes que de verdad es congénito, ¿verdad? Entonces, paciente que ustedes van a seguir en su clínica deben de recibir un monitoreo de ambulatorio de la presión, ¿verdad? Obviamente, yo en mis pacientes aquí no he hecho esto. Luego, la número 14 dice, el médico, o sea, nosotros, el cardiólogo, no debe de ordenar un electrocardiograma en niños hipertensos, ¿verdad? Entonces, es una de las 30 recomendaciones principales y nos dicen el electro no sirve de nada en esto, ¿verdad? No es predictivo. Luego, estas de nuevo, si pueden, denle una pasadita a esto, es muy importante porque habla, por ejemplo, la número 15, dice cuál es el objetivo del ecocardiograma y cuando hablamos de daño o injuria a órgano blanco, estamos hablando de la masa del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y hay valores definidos. Digamos, esto se los voy a enseñar después, pero tenemos masa de 51 gramos por metro y son cosas que tenemos que calcular en eco. Por ejemplo, otra cosa, este niñito que les había contado de 5 años pesando 110 libras, yo hice medición del septo y estaba como en 1.1 centímetro, que a esa edad es hipertrofia, pero se me olvidó hacer masa, ¿verdad? Entonces esto hay que medio tenerlo presente en aquellos pacientes que sí tienen como sospecha de hipertrofia. Luego habla de estudios de Doppler renal y todo esto, eso es solo para que lo revisen. Y luego habla mucho aquí, lo marqué en rojo, que enfermedad crónica renal es importante que se maneje bien la presión. Generalmente aquí en Estados Unidos, en digamos ciudades, los que manejan la presión arterial es el nefrólogo. Y vamos a ver por la etiología de la hipertensión, es el nefrólogo quien lo maneja. En realidad, por ejemplo, yo trabajo en un pueblo que está muy cerca de San José, estamos hablando de 40 minutos de una ciudad muy grande, y aquí no hay nefrólogo pediatra, ¿verdad? O sea, estamos hablando en Guatemala, el nefrólogo pediatra no va a manejar estos casos, van a ser ustedes, van a ser el cardiólogo. Entonces, el reporte solo el Fifth Task Force, que este es un reporte de los valores normales de la presión, lo que hicieron es que tenían una base de datos larga de las presiones arteriales en niños y la hicieron aún más larga. Eliminaron a niños que estaban sobrepeso, entonces los valores normales van a ser de personas que no tienen sobrepeso, un índice de masa corporal normal. Lo que las tablas nos presentan es los percentiles y el más 12 milímetros de mercurio en la sistólica y diastólica en base a si son hombres o mujeres, edad y estatura. Entonces, siempre si se ponen a pensar, vamos a necesitar tener una estatura si estamos viendo a un paciente hipertenso. Revisaron los estadios o los stages de la hipertensión y las recomendaciones terapéuticas no cambiaron mucho, ¿verdad? Esto no ha cambiado en los años. Entonces, la recomendación básica de cómo medir la presión arterial en niños dice generalmente que se mida la presión arterial en todos los niños mayores de 3 años, ¿verdad? Generalmente aquí las guías de pediatría recomiendan que las visitas a los niños al pediatra después del año
va a ser cada año. En los primeros 3 años no recomiendan que hagamos mediciones de la presión, salvo tengan alguna otra morbilidad, pero después de los 3 años todos los niños deberían de tener presión arterial medida. De nuevo, apoyando lo que dijo Gonzalo, ¿verdad? Si un niño llega a la clínica de cardio, tenemos que tener una presión arterial confiable. Entonces, la pregunta es, si es menor de 3 años el niño, ¿cuándo se hace esta medición, verdad? Todo, si se ponen a pensar, van a ser los riesgos de enfermedad renal o premadurez. Entonces, tenemos niños que hayan nacido prematuros, con peso muy bajo al nacer, que hayan sido tratados en el intensivo de neonatos. Obviamente, nuestros pacientes, esta es una cosa muy importante, que tengan problemas renales, sean infecciones recurrentes en que pueda haber una forma de obstrucción de los uréteres. Luego, trasplante de órganos, obviamente, ¿verdad? Estos son pacientes que son médicos y deberíamos de verlos seguido. Luego, ¿qué más tenemos? Neurofibromatosis y esclerosis tuberosa, que son enfermedades que están asociadas a síndromes, perdón, asociadas a hipertensión, y pacientes que obviamente ya están siendo tratados, ¿verdad? Entonces, de nuevo, seguimos las recomendaciones. Luego, ¿cómo se mide la presión arterial, verdad? Entonces, de los 3 a los 5 años dice que el niño debe estar sentado en un cuarto tranquilo, que se siente en el cuarto, dejar pasar de 3 a 5 minutos antes de la medición y luego medirlo en el brazo derecho con el paciente sentado, la mano abajo, idealmente con los pies en el piso, ¿verdad? Estas son las guías. Ahora, pongámonos a pensar en esta diapositiva en una clínica de pediatría en la cual están haciendo visitas de pacientes cada 15 minutos, ¿verdad? O cada 20 minutos. Entonces, una de las cosas difíciles y que siempre tenemos que tener presente como cardiólogos es de que los niños en la clínica pediátrica van a entrar, la enfermera entra con él inmediatamente, si tienen oximetría de pulso, inmediatamente va el esfigmomanómetro y no pasaron ni 1 o 2 minutos, ¿verdad? Obviamente este niño, ese es el riesgo de tener hipertensión de bata blanca o incluso no han dejado que los valores bajen. Yo generalmente lo que hago en pacientes obesos es de que cuando estamos haciendo el examen físico, los dejo recostados unos minutos y luego tomo la presión ahí, que se sienten y tomo la presión ahí, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que hace mi asistente con el esfigmomanómetro electrónico, yo tomo la presión manualmente. Entonces, esta es otra pregunta que es buena saberlo, ¿verdad? ¿Cuándo se considera anormal? No, perdón, vamos a leerla mejor. La presión arterial en la pantorrilla, ¿cuándo debe de ser similar a la presión arterial en el brazo? Nunca, solo si no se puede obtener la presión en el brazo, si el niño es menor de 3 meses, menor de 6 meses o menor de 3 años. ¿Cuándo es la presión en la pierna similar o mayor a la del brazo? Otra de las preguntas, ¿verdad? Seguimos las recomendaciones, estas 3 ya las repasamos y luego generalmente sabemos que la forma auscultativa o con el estetoscopio es la más confiable. Por último, muy importante tener un manguito o un esfigmomanómetro de tamaño apropiado, porque tener uno menor o mayor podemos tener una subestimación o sobreestimación de la presión arterial. Entonces, ahí hay unas figuras bastante buenas de esto, y lo que se hace es que se determina el largo desde el acromión hasta la protuberancia en la escápula. Se mide esto y luego desde el acromión hasta el olecranon, el brazo, el húmero, y luego se mide la circunferencia del brazo y generalmente la longitud del manguito debe ser de un 80 a un 100% de la circunferencia. Y perdón, aquí estoy un poco confundido en explicar esto. La medición del acromión al olecrano o la longitud del húmero es simplemente para medir la mitad en donde se mide la circunferencia del brazo.
Y el diámetro o el ancho del manguito debe ser un 40% de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, con esto podemos, ustedes lo que van a hacer es más o menos ojímetro, medir la longitud de esto a la mitad, medir la circunferencia, y esto va a ser una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Es bastante, aunque suene muy sencillo esto, es bastante difícil en los pacientes obesos, ¿verdad? Ya no hay forma, son tan grandes de que la circunferencia, no, estos números como que no dan, entonces va a haber un sobreestimado, ¿verdad? Entonces, ¿se mide solo una vez la presión? No, esto ya lo platicamos el año pasado, creo que la mayoría lo saben, de que se debe hacer una presión, una medida de presión inicial, sea oscilométrica automatizada o auscultatorio. Se deben hacer 2 mediciones adicionales y hacer un promedio de las 2. Luego, si se mantiene elevada, de nuevo hacerlo manualmente es lo recomendado, ¿verdad? Esta diapositiva no se lee muy bien, si la pueden ver bien. Más o menos, yo solo quería demostrarle que hay estudios que dicen que la medición oscilométrica de la presión es confiable. Y si se ponen a ver en este estudio, si lo revisan después, solo dice que este estudio menciona que compararon oscilometría con manometría normal, con mediciones, y las diferencias de las presiones no son significativas. Y lo que ellos recomiendan es que comprar un esfigmo de esos automatizados de baterías es muy bueno para el monitoreo personal, digamos, en la casa o de las personas que tienen hipertensión sistémica sin idiopática, ¿verdad? Pero que la única cosa que mencionan es que la presión de pulso sí no se mide bien con estas. Entonces, es la única cosa. Pero de nuevo, no es exacto, pero la diferencia de medición oscilométrica no es tan preocupante. Entonces, luego las mediciones. Empezamos, como dijimos, a los 3 años de edad. Doctor, disculpe. Ajá, sí, Andrea. Tengo una duda. Yo he visto, por ejemplo, que algunos pacientes adultos tienen un medidor oscilométrico para la presión en la muñeca. ¿Estos son aplicables para niños o no? Buena pregunta, Andrea. No te sabría decir. La verdad, no he revisado ni he visto qué tan erróneos son los de muñeca. Creo que en niños lo que va a pasar, obviamente esto está hecho para un adulto. Si tenés pacientes, digamos, de 16, 17 que ya están llegando a tamaños somáticos de adulto, creo que sí lo podrías usar. Creo, si solo pensándolo normalmente, creo que sería un esfigmo muy grande para la muñeca de un niño, ¿verdad? Pero no te sabría decir, Andrea. Sería bueno verlo. Me imagino que esos incluso son hasta un poco más baratos, ¿verdad? Que son los que tienen la maquinita de una vez en el esfigmo, ¿verdad? Sí. Sí, yo esos aquí no he visto, por lo menos no en las clínicas. Entonces, las mediciones empezamos a los 3 años, se debería hacer anualmente como las visitas normales, ¿verdad? Y aparte de eso, si el paciente llega por una gripe, llega a la sala de urgencias, siempre se trata de medir la presión en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Las guías nos dan un algoritmo, entonces solo dice, esto va a ser en base a todas las tablas, solo te dice que lo midas correcto, que el tamaño del esfigmo sea correcto, si todo está normal, no hay nada más que hacer. Si está normal, se va uno a la tabla 1 a clasificarlo, ¿verdad? Y hay tablas para clasificación de arriba de 90 y arriba de 95. Como dijimos, la definición de qué es hipertenso en un niño es bastante complicado, no complicado, pero es un poco más de trabajo hacer esto en la clínica, más que ir con el 120 para 140, ¿verdad? Tenemos que tener edad, género y estatura, ¿verdad? Y si ven una de las tablas, esto es lo que uno tiene que hacer, que es un poquito, es un dolorcito porque hay que tener la tabla.
Y luego vemos, aquí están los percentiles de la presión arterial. Lo que vamos a hacer primero es ver la edad. Entonces, digamos, tenemos al niño de 5 años. Luego, el percentil de estatura. Digamos, este niño estaba en el 95 percentil de estatura. Y nos vamos en esta columna a buscar estos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo les dije, este niño repetidamente, 3 repeticiones y la presión era arriba, estaba en 120. Entonces, si se ponen a ver, en un niño de 5 años, incluso en un niño de 6 años que es alto en el 95 percentil, 120 obviamente es hipertenso, ¿verdad? Y estamos arriba del 95%. O sea, bastante riesgo. Luego es todo, este es de un dolor, ¿verdad? Porque tenemos que primero, muchos hospitales aquí lo bueno es que cuando uno pone los signos vitales te dan el porcentaje. En hospitales en Guate, digamos, hay que buscar el porcentaje, ¿verdad? Hay que ponerlos en la curva, o sea, es bastante tedioso esto, pero esto va a ser lo que define. Hay una tabla que más o menos da por edad, por cada año de vida, da el valor como del arriba del 95%. Entonces, tal vez esa tabla es la que hay que tener, ¿verdad? Y como vemos, esto es para niños, varones, y luego tenemos lo mismo para niñas, ¿verdad? Son 2 tablas en base a género. Y esta es la tabla que les digo. Yo creo que esta es la que tendríamos que tener más a la mano en la clínica. Y obviamente si ven, estamos leyendo aquí que dice, estas son el tamizaje de presión arterial que van a requerir evaluación adicional, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a ver, arriba de 100 en cualquier niño hasta los, digamos, 2 años, obviamente está hipertenso, ¿verdad? Un poquitito más alto en mujeres, no tanto. Y aquí están las sistólicas. Entonces, esta tabla nos permite ver como muy sencillamente el valor y luego si quieren ponerse un poco más específicos, ver las otras tablas. Pero al llegar a los 13 años ya estamos usando las mediciones de adultos, ¿verdad? Arriba de 120/80 con una desviación estándar sistólica que va a ser 20 milímetros de mercurio y si no estoy mal, la diastólica es como en 10 o 12 milímetros de mercurio cada desviación. O sea, estamos en 95, esta es una desviación y media estándar de arriba de la diastólica, ¿verdad? Entonces, las categorías o los estadios de la presión es bueno saberlos, ¿verdad? Y todo, o sea, tristemente por lo tedioso que les mencioné, es todo en base a los percentiles. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, la presión arterial normal de 1 a 13 es abajo del 90 percentil, ¿verdad? Estamos dentro de 2 desviaciones estándar. Generalmente, aquí mencionan en niños arriba de 13, abajo de 120 y abajo de 80, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la hipertensión arterial? La elevada entre el 90 y el 95%, estadio 1 arriba del 95%, más 12 milímetros de mercurio o estos valores. Y el estadio 2, que es la más alta, 95% percentil más 12 o 140/90, cualquiera sea la más pequeña, la menor de esas dos, ¿verdad? Normal, más o menos un resumen. Entonces, elevada 90, estadio 1 arriba del 95, estadio 2, 95 más 12, y para niños arriba de 13 años, vamos con lo de adultos, ¿verdad? En neonatos, digamos, en el paciente que tuvo coartación, regresa a la clínica y ustedes lo están viendo. Obviamente, la hipertensión arterial en reparación de coartación es bastante más interesante con su presentación bimodal. No sé si el grupo sabe qué es esto de la hipertensión bimodal en coartación. ¿Alguien sabe qué es eso? Entonces lo que pasa yo siempre me trato de recordar que en pacientes que tienen coartación, si ustedes se ponen a pensar, tenemos una obstrucción distal a los cuerpos carotídeos, ¿verdad? Que son la máquina medidora de nuestra presión. Entonces, este niño que está coartado
tiene hipertensión en el proximal a la obstrucción, ¿verdad? Entonces, los cuerpos carotídeos que se están comunicando con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona están altísimos. Cuando el cirujano corta la coartación, la saca, repara y no hay obstrucción, generalmente la cascada de angiotensina, renina, aldosterona está completamente cambiando. Entonces, muchas veces a los pacientes coartados siguen con hipertensión porque los cuerpos carotídeos, al tener la baja presión, están pensando que están hipertensos. Entonces, estimulan a la cascada para subir la presión al modo en el que estaba. Generalmente, aquí se usan bloqueadores de los canales de calcio porque uno quiere dilatar los vasos sanguíneos periféricos. Esta es la primera montañita que luego, como a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, vuelve a bajar y se normaliza en los primeros años de edad y luego el riesgo es mucho mayor en un paciente que tiene coartación comparado al que no tiene coartación de tener hipertensión en el futuro. Entonces, por eso se llama bimodal. La primera es inmediatamente después de la coartación y luego en edad adulta o pubertad, ¿verdad? Generalmente el tratamiento de la primera montañita va a ser temporal y luego hay que monitorear estos pacientes, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra paciente que vimos anterior, que era la paciente que de 17 años con 140 y los papás que están también gordos en la clínica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Alguien se quiere aventar la respuesta? 17 años, tiene presión alta, hacemos un eco, hacemos orina con catecolaminas, monitoreo 24 horas o repetir la presión. El monitoreo 24 horas. Correcto, perfecto. Monitoreo 24 horas. Ajá, y si se ponen a pensar, es buena pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué estamos tratando de hacer? Descartar hipertensión de bata blanca. Interesantemente, lo del eco, ¿verdad? Generalmente hubo un tiempo y todavía lo estaba haciendo en la clínica, que llegaban y ya tenían documentado por el pediatra 2 o 3 mediciones. Yo hacía un ecocardiograma, ¿verdad? Y la respuesta correcta es que no hay que hacer eco, sino hasta cuando uno está considerando empezar tratamiento. Pero la respuesta correcta, como dijeron, es hacer medición ambulatoria de la presión arterial. Entonces, ¿esto qué es? Yo no sé, Gonzalo o en Unicar, ¿tienen ustedes osimetría de 24 horas? Fíjate que no tenemos, Emil. Bueno, tenemos uno que estaba funcionando un tiempo, pero ahorita no tenemos, está a funcionar. Sí, igual, como les digo, yo aquí no tengo. Incluso creo que en el departamento de cardiología en San Francisco no tenemos disponibles, pero generalmente esto es manejado por los nefrólogos. Entonces, ¿qué es la osimetría o oscilometría de 24 horas? Generalmente es ponerle el esfigmo o el manguito al paciente. Tienen su medidor que generalmente va en la cintura y pasan todo el día recibiendo abrazos en el brazo, ¿verdad? Cada 20 a 30 minutos durante el día y 30 a 60 minutos durante la noche. Es bien molesto. Yo he tenido un par de pacientes que me cuentan que es horrible, ¿verdad? Hasta no duerme uno y la presión está alta, pero sí se identifica un ciclo circadiano y sí identifica si nos mantenemos hipertensos durante el día, ¿verdad? Hay valores normales de la medición de 24 horas en niños de 6 a 18 años. Ventajas de esto es de que es un mejor predictor de daño a órgano blanco, como es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que el uso de solo medición de la presión arterial en la clínica, ¿verdad? Obviamente tiene sentido. Es un predictor independiente de eventos cardiovasculares en el futuro. De nuevo, esto es en base a la gráfica esa que les enseñé. En los diabéticos dicen que esto que a mí me parece bastante interesante.
pierden, digamos, durante el día tenemos ciclos como de la presión y hay valles en la gráfica de la presión, y en diabéticos por el cambio microvascular tienen pérdida de estos valles y eso predice el inicio de microalbuminuria, que a mí eso me parece bastante interesante, ¿verdad? Un monitoreo 24 horas te puede, al perder que muy seguramente es por falta de vasodilatación periférica, ¿verdad? Pero puede uno, y yo creo que aquí es donde es sumamente importante lo que hacen los nefrólogos, ¿verdad? Es más confiable que la presión arterial reportada por el paciente. Lo único es que no está validado en niños más pequeños, ¿verdad? ¿Quién es el paciente de alto riesgo? Obviamente todo esto son pacientes con problemas médicos. Estamos hablando de hipertensión secundaria por algún síndrome, enfermedad renal crónica o enfermedad renal estructural, los diabéticos, trasplantados, obesos, apnea del sueño, ¿verdad? Que siempre se me olvida, pero siempre nosotros deberíamos de tener esto presente, ¿verdad? Si tienen a su paciente obeso, recuerden preguntar a la mamá o al papá, mire, y el niño ronca, y es increíble cómo, o sea, inmediatamente como que los ojos se les abren y dice, sí, ronca toda la noche. Y una paciente que vi en la clínica de Marfan en San Francisco, una niñita delgadita con la presión alta, hice la pregunta y roncaba y la mamá inmediatamente me dijo, sí, para de respirar. Y entonces la mandamos para una prueba de sueño, ¿verdad? O sea, eso del CPAP y todo eso. De nuevo, en Guate un poco difícil de hacer todo eso, pero por lo menos clínicamente tener ese dato histórico, ¿verdad? Obviamente síndromes, coartación, hipertensión tratada y los riesgos que platicamos de premadurez. Muy bien. Otra pausa aquí, o voy a seguir, ¿no? Si hay preguntas, por favor, solo interrúmpame. Tenemos que la etiología generalmente por mucho la más común es idiopática o primaria, y siempre recordar que esto está asociado a obesidad, ¿verdad? Generalmente esta es la que afecta a un 5% de niños y 1 de cada 3 adultos, que si nos ponemos a pensar lo que hemos estado platicando, este 33% posiblemente está bastante más alto, ¿verdad? Aún más con lo que dijo Gonzalo, creo que es importante, en este pasado año y medio, el sedentarismo ha aumentado muchísimo. Inclusive en atletas ya no se hace nada por lo de la pandemia. Asociaciones, hay que tener presente que en niños mayores de 6 años, en niños con historia familiar, obesos, y muy raramente la presión es hipertensión diastólica, la mayoría son sistólicas, ¿verdad? Luego, sobrepesos, sobrepeso y obesidad, sabemos que los números son mayores, ¿verdad? Interesantemente, niños de sobrepeso y obesos tienen esta variabilidad circadiana que está disminuida. De nuevo, la persona que hace un poco de ejercicio cardiovascular tiene más ciclos de vasodilatación durante el día o un poco mejor el ciclo, y esto cambia en un 50%. O sea, la obesidad es increíble el daño que tiene para el sistema cardiovascular. Si ven, bastante prevalente los problemas de sueño. Y por eso les digo, a mí siempre se me olvida, pero hay que tenerlo presente que es 1 de cada 10 niños que vemos hipertensos va a haber algo de problema de dormir. Emilio, solo agrego algo ahí. Fíjate que también se mira que los que tienen apnea de sueño están asociados a fibrilación auricular, aunque eso lo vemos más en adultos jóvenes, pero ya hay algunos reportes, sobre todo en los congresos de arritmias, donde han mostrado que pacientes con problemas de obesidad e hipertensión adolescentes, que se simula mucho a un adulto joven, vamos, obeso, hipertenso, por dilatación de la aurícula y cambios en la presión por la apnea del sueño y hacen FA. Entonces es una entidad que pues era una enfermedad de adultos y ahora ya adolescentes obesos, hipertensos, ya lo están empezando a presentar. Así que es algo de lo que ya tenemos que empezar a pensar en nuestros diagnósticos diferenciales, dados palpitaciones y todo. Ya puede ser una FA o una taquicardia auricular por dilatación auricular. Que es increíble, ¿verdad? O sea, tener eso en alguien de 15 años.
de nuevo tener presente que la mayoría acabo de leer un libro muy interesante del sueño y la mayoría de niños, aunque digamos, quinceañeros y edades de los teenagers, generalmente la hora de sueño transiciona un poquito más tarde, pero lo que hay que tratar de preguntar es que si está durmiendo más de 7 horas. El dormir menos de 7 horas, que es mucha gente, aumenta el riesgo de hipertensión. Lo que se recomienda es de que todo humano debería dormir 7 horas y media, entre 7 y media y 8, y no más y no menos. Dicen que el sobredormir o dormir menos aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mira la hipertensión en niños? Generalmente la mayoría va a ser un estadio 1, ¿verdad? Estamos hablando de arriba del 95%, 90%, perdón. Generalmente vamos a tener a los papás obesos en la clínica sentados con nosotros y un familiar hipertenso. No, ustedes más que yo miran esto de que la abuela hipertensa, el papá hipertenso, el diabético hipertenso, todos los tíos, y eso es clásico de Guate, ¿verdad? Asociada a la obesidad, repito y repito, y luego hay factores el clusters, que son como todo viene compuesto con otras cosas. Entonces tenemos intolerancia a la glucosa, que es el síndrome metabólico, y la hiperlipidemia, ¿verdad? Que es otro tema. Creo que esta frase es buena, ¿verdad? Mientras más alta sea la presión arterial y más joven el niño hipertenso, es más probable que la hipertensión sea secundaria. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Muy bien, entonces de las causas secundarias de hipertensión, aquí está la razón por la cual el nefrólogo es el que debería de manejar esto, ¿verdad? En el mundo ideal, 78% de las causas secundarias son renales, ¿verdad? Nefropatía por reflujo, glomerulonefritis o enfermedad poliquística, todas estas estamos hablando de 4 de cada 5, ¿verdad? Enfermedad renovascular, o sea, estamos hablando de la arteria renal, este es un 10%, 1 cada 10. Nosotros, la coartación, muy poco. Gracias a Dios, no es tanto, hay que monitorizarlos, pero yo muchas veces o sea, me están refiriendo muchos de la misma clínica, muchas veces pongo como recomendación, yo recomendaría hacer monitoreo 24 horas, enviar al nefrólogo para clínica. Y esto estamos hablando de gente aquí, ellos viajan a San José o a San Francisco a que se hagan estos estudios, ¿verdad? Luego, raramente un feopromocitoma y un poco más frecuente tumores, drogas o problemas del sueño. Doctor Perrone, ¿Y Alexis? entre más elevada encuentran ustedes la presión arterial en la clínica, su abordaje es un poquito más rápido, pensando en que el paciente pueda hacer emergencia o urgencia hipertensiva. No tanto, fíjate que Alexis, la verdad es que no me preocupo tanto por esto. Generalmente la mayoría de niños no van a tener una emergencia o urgencia hipertensiva, ¿verdad? Creo que el niño que te va a tener ese riesgo, Alexis, va a ser el que tiene factores de riesgo, ¿verdad? Recoartación, un coartado, un niño que tenga enfermedad renal, todos esos tal vez sí más atentos, pero el típico niño hipertenso va a ser estadio 1, raramente, y esto sí es cierto, la verdad, raramente vas a tener un estadio 2. Generalmente no he tenido yo no he oído de ningún problema cerebrovascular en cuanto a hipertensión. Llegando a la segunda causa, enfermedad renal crónica, esto es más o menos 1 de cada 5 pacientes hipertensos. De nuevo vemos que la enfermedad renovascular, esto es generalmente pacientes jóvenes, como lo dijo esa frase, ¿verdad? Y se ponen a pensar, estos son los pacientes, Alexis, que te van a tener la presión más alta, ¿verdad? Siempre tener presente los prematuros. Yo no sé, en Guate ahora ¿cuál es digamos, lo menor que están saliendo los niños de neonatos? Están como en 26, 27 semanas. Yo he visto en lo privado 26, de hecho uno de 25. Sí, o sea,
sí, que salió, pero en lo institucional no sé, tal vez los celos tienen un poco más de información, pero sí, ahora cada vez en lo privado logras ver 26, 27. 28 semanas ahí en los prematuros que mandan para ver presión pulmonar por broncodisplasia. 28 he visto yo, todavía ahí de Roosevelt. Muy bien, entonces estamos estamos más pequeños. como a las 28, ¿verdad? Y yo diría, abajo de 33, 34, estos niños hay que medio tener el ojo clínico un poco más pilas, como decimos por allá, de pensar en hipertensión, ¿verdad? Premadurez es una de las factores de riesgo. Obviamente puede ser asociado a otras cosas, enfermedad renal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos cuartas. ¿Sí? Doctor, solo quisiera comentar un caso que tuvimos el mes pasado de un paciente de 18 años que pues sí tenía sobrepeso. Fue estudiado inicialmente porque el paciente en una consulta con la nutricionista le tomó la presión arterial y tenía 220 sobre 180. ¿Qué edad Entonces, dijiste, Andrea? Perdón, se me pasó. ¿qué manda, doctor? ¿Qué edad dijiste? 18 años. 18 años. Ajá. Entonces fue estudiado inicialmente por el internista, lo mandó con el nefrólogo, se le hicieron estudios de imagen y tenía una sospecha de obstrucción en las arterias renales. La angioresonancia decía que tenía una fibrodisplasia muscular, fibrodisplasia en la capa muscular de las arterias renales. Ajá. Ante la sospecha que sí fuera una obstrucción a nivel de las arterias renales, se llevó a cateterismo y en el cateterismo se hizo la inyección en las arterias renales, pero estas eran normales y no había obstrucción, algo que se pudiera dilatar o colocar stent ni nada, entonces pues no se le hizo nada intervencionista. El paciente sigue igual en estudios con el nefrólogo y con el internista porque no hay una causa, digamos, todavía que se le haya encontrado al paciente, pero el paciente tiene 3 antihipertensivos y con eso y la disminución del peso, pues ha ido más controlada la presión, ¿verdad? Pero si estás hablando de tres cosas, ¿verdad? 3 antihipertensivos y obviamente no es de la arteria, y no encontraron nada más en la aorta. No, doctor, no. Esto seguramente, si es por obesidad, seguramente esa es la causa más común, ¿verdad? El idiopático sin causa, pero bastante elevado. Hablando un poco de la coartación aórtica, sabemos de que la presión en el brazo derecho, generalmente en coartación va a estar 20 o más de 20 milímetros de mercurio en el brazo derecho. Entonces, si se recuerdan, esa pregunta es ¿cuándo? Y es increíble, yo les pregunto, yo aquí en Natividad tengo residentes de medicina familiar. Y obviamente nosotros cardiólogos, si te preguntan, bueno, le vamos a hacer presión arterial en el brazo y en la pierna. ¿Cuáles son los resultados normales? O sea, ¿qué estás esperando que sea un resultado normal? Obviamente ustedes, esto es una cosa que, boom, inmediatamente, ¿verdad? Pero la mayoría, yo me sorprendo, los residentes de medicina familiar, pediatras de primer año, no tienen idea, ¿verdad? No, se quedan callados, no te saben contestar cuál debería ser mayor. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero es increíble. La prevalencia de hipertensión en el brazo derecho persiste, en extremidades superiores persiste luego de la reparación en más o menos un rango grandísimo, pero si se ponen a pensar, sí hay persistencia de hipertensión. Luego la incidencia aumenta sobre el tiempo, al pasar el tiempo, la hipertensión enmascarada, y esto me recuerdo, esto lo buscamos la última vez, ¿verdad? Yo creo que no lo apunté, pero sí, cuando di esta clase me quedé con esto que es esto de la masked hypertension, pero dicen que es común más o menos de 45% después de un año. Entonces déjenme, de una vez definamos eso. Y dice que sí se recomienda el tener monitoreo ambulatorio
después de, a los 12 años y mayores, ¿verdad? Yo me recuerdo que, aquí está. Entonces dice, la hipertensión, solo les voy a mover esto, acá no se me vayan a marear. Dice, la hipertensión enmascarada se define como una presión arterial normal en la clínica o en la oficina, pero elevada fuera de la clínica. Entonces, esta es increíble, lo opuesto a una hipertensión de bata blanca, ¿verdad? En la casa están hipertensos y en la clínica no. No me pregunten por qué será esto, pero no tengo idea de la fisiología. Luego, las causas endocrinológicas, ¿verdad? Y estas no me voy a meter mucho porque ya estamos hablando aquí, ya nos ponemos a hablar de las cosas muy raras. Creo que todos, aquí están las tablas en las guías de hipertensión y tenemos exceso de catecolaminas, que es la que siempre todos pensamos, pero hay hiperplasia adrenal congénita, hiperaldosteronismo, el montón de enfermedades bastante raras, ¿verdad? Por último y brevemente, las etiologías raras, que son los síndromes de los que ustedes van a ver. Solo un breve resumen de cada uno, ¿verdad? La neurofibromatosis tipo 1, autosómico dominante, tienen un 6% de hipertensión, que es bastante alto, ¿verdad? Y puede causar, hay otras causas de hipertensión. ¿Se recuerdan más o menos? No sé si les dije esta, pero ¿cómo recordarse que es el cromosoma 17 en la neurofibromatosis? ¿Se los dije o no? Nadie se acuerda. Creo que dijo que era el número de letras de la... Exactamente. Yo sé, a veces se me quedó, pero siempre cuenten las letras y ese es el cromosoma, son 17. Luego tenemos el síndrome de Turner. Este es el estudio que yo hice. Esto fue un estudio que se llama el Healthy Heart Project, el proyecto de corazón sano. Y lo que hacemos es, señoras, mujeres o niñas voluntarias con diagnóstico de síndrome de Turner, tenemos una máquina de eco, ellas llegan, se sientan 5 minutos, se toman la presión, hacen imágenes de la aorta de eco y fue donde sacamos los valores Z del eco. De esos datos, de ese grupo de datos, encontramos de que en pacientes menores de 18 años, estamos viendo que el 57% de ellas, 30% tenían hipertensión. Y en mayores de 18 años, un 14%, perdón, estoy equivocado, 40% con una desviación estándar de 14. O sea, estamos hablando en niñas de Turners, que ellas tienen un problema en la aorta, obviamente. Estamos hablando de 60% encontramos en medición al azar de que estaban hipertensas. Estamos hablando de 3 de cada 5, ¿verdad? Entonces, Turner siempre hay que tener presente hipertensión. En la mayoría, ustedes van a encontrar hipertensas en este síndrome. De nuevo, brevemente mencionar, Turner's es la monosomía del cromosoma X, ¿verdad? Otro síndrome es el síndrome de Williams-Buren. Este síndrome es el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, una deficiencia de esta enzima que se llama la elastasa, que le da la complacencia normal a los vasos arteriales y permite tener una presión normal. En ellos los vasos sanguíneos son muy como no complacientes, ¿verdad? El síndrome de Alagille, que es un poco más raro, es el Tata Box X5, se llama el gen, y son estos niños que tienen como facciones bastante marcadas, como triangulares, tienen hiperbilirrubinemia por colestasis toda su vida, generalmente tienen estenosis de las ramas pulmonares y hipertensión arterial. Entonces, preguntas que se pueden hacer de tamizaje. Esto es repetición, ¿verdad? Lo mismo. Nuestros factores de riesgo, premadurez abajo de las 32 semanas y otros problemas médicos, ¿verdad? ¿Qué se hace para tamizaje de pacientes hipertensos? Generalmente, la mayoría
los primeros, yo diría, en mi experiencia, que los primeros dos, el análisis de orina y una química sanguínea, generalmente esto lo hace el pediatra. He visto que aquí están haciendo mucho vitamina D y tiroides incluida en esto. La mayoría no hace un panel de lípidos, sino si el paciente es obeso, algunos pediatras aquí sí lo hacen, pero generalmente yo trato de recordarme de esto. Y luego, si ya tenemos pacientes obesos, a mí siempre se me olvida, pero deberíamos hacer una hemoglobina glicosilada, pruebas hepáticas, y luego el manejo de hiperlipidemia, que eso es otro tema, ¿verdad? Entonces ya vamos llegando al final, que se me está pasando el tiempo, pero otras pruebas, yo creo que esto ya es, bueno, podemos, yo diría como en el caso que nos compartió Andrea, ¿verdad? Esta diapositiva es importante, ¿verdad? Ya estás buscando en la tabla cosas muy, muy raras que creo en tu paciente sería bueno empezar a medir, porque esas presiones sí son bastante altas, y empezar a buscar cosas muy raras, ¿verdad? De nuevo, generalmente aquí esto ya se lo está manejando el nefrólogo en un centro de referencia como UCSF, ¿verdad? Tenemos, no voy a parar mucho en esta tabla, pero está ahí las recomendaciones de evaluación y manejo. Entonces te dicen, si tenés la presión normal, solo recomendarles que mejoren, ¿verdad? La presión arterial elevada, luego ya medís la presión arterial, cada 6 meses se repite, repetir una tercera vez, si está alta ya estás hablando de monitoreo ambulatorio de 24 horas, entonces más o menos es como instrucciones de cómo manejar a los pacientes. Y yo sí la verdad he usado esto porque a uno siempre se le olvidan las cosas si no lo hace uno tan seguido, ¿verdad? Ahora de interés al cardiólogo, obviamente el electro, increíblemente, pero no está recomendado y te lo dicen en las guías como para que se nos quede, de que no tiene ninguna utilidad. El eco dicen que sí es recomendado y generalmente es para evaluar la masa del ventrículo izquierdo. Entonces, en niños y niñas, 51 es el número, y estos son gramos por metro cuadrado, o sea, la superficie corporal, y generalmente 95 en niñas y 115 en niños, y esto me imagino es menor de 8 años. Luego, si hay una geometría concéntrica, es arriba de medio centímetro, y cuando estamos llegando a 1.4 estamos hablando de hipertrofia, ¿verdad? Este niño que les conté de 5 años que era súper obeso, estaba como en 1.2. Entonces, manejo, ya vamos llegando al final. Primero, esta es una cosa que sí se puede hacer en la clínica. Digamos, ustedes, el pediatra diagnosticó a los pacientes, entra lo mismo, era 16 años obeso, mamá obesa. Entonces yo generalmente entro como un poquito amenaza diciendo, sí, esto es hipertensión. Yo considero que sí vamos a necesitar usar un medicamento, y cuando uno menciona eso, la gente medio se pone como medio preocupada de que un niño va a tomar medicina para la presión. Y aquí es donde yo les digo, podemos hacer una cosa, una prueba de 6 meses, se van a la casa, ejercicio, nutrición, todas las cosas buenas, y regresar en 6 meses y ver si se mantuvo el peso y la presión se mantuvo también. Y esto fue hace como más o menos un mes, fue la primera vez en toda mi carrera de que llegó una niña que había bajado 10 libras y la presión se normalizó, que la verdad es que salí felicitándola más que como que se hubiera graduado, porque todos es a lo contrario, ¿verdad? Regresan a los 6 meses y se subieron 10, 20 libras. Si persiste la presión arterial elevada, hay que repetir el counseling o la consejería y repetir la presión en 6 meses. Si persiste por 12 meses, se buscan diferentes causas, y aquí es donde monitorizamos, o sea, estamos aquí mandando al nefrólogo, ¿verdad? Entonces, la Asociación Americana del Corazón tiene los 7 consejos simples de la vida, que son 4 comportamientos, o cómo sería, como hábitos: no fumar, tener un índice de masa corporal normal, tener un objetivo de actividad física y tener una dieta sana. Y luego los factores: colesterol normal, glucosa normal,
Y siempre se me olvida esta. Creo que es diabetes, no me acuerdo qué era el BO, pero el ejercicio, esta es la pregunta esa larguísima de los minutos, generalmente con presión elevada, recomiendan 150 minutos por semana. Si se ponen a pensar, esto es media hora de ejercicio por 5 días. En pacientes que están obesos y hipertensos, digamos, estadio 1 y más alto, estamos hablando de 300 minutos, que es 1 hora al día, ¿verdad? Por eso es de donde sacan este número y ponen ahí. Increíblemente, esta pregunta es una pregunta de examen en el board de cardiología. Preguntan los minutos estos. Luego, Emilio, perdóname una pregunta. Entonces ya cambió eso porque yo tenía entendido que eran 45 minutos diarios, 5 veces a la semana. Entonces es más tiempo, entonces ahora vos. Sí, sí, aquí dicen, y esto sí está súper claro, si están hipertensos, no solo No, para un adolescente normal, o sea, para una persona normal, yo me acuerdo que eran 40, pero entonces son 60 5 veces a la semana. Ajá, eso sería 300 minutos. hipertenso, pero eso es como un mínimo, ¿verdad? Sí, pues. Uno debería recomendar el 30, media hora como mínimo. La verdad no he revisado si ha cambiado, pero eso es lo que mencionan aquí. No, y tal vez vos estás más actualizado. Yo te digo porque, bueno, yo hace rato no voy a un AJA, más ha sido lo que voy a hacer HRS, vamos, y ahí hablamos, pero en algunas de las últimas que fui, sí es la recomendación, es muy similar a lo que vos estás diciendo, y hace sentido, vamos, 60 minutos por 5 son los 300, vamos, es un poquito más de lo que, pero que también es una recomendación bastante fuerte, Emilio, porque te digo, hacer 60 minutos diarios, eso es. Y esto la última vez que dimos esta clase lo platicamos. Sí, es grueso. Eso es, ¿Quién de nosotros en el grupo hace 30 minutos al día? Casi nadie, ¿verdad? O sea, una persona que trabaja, es muy, muy difícil esto. Lo único bueno que tenemos nosotros es que estos son niños, ¿verdad? Que tienen, digamos, la tarde libre. Creo que sí es pertinente esta recomendación porque esto ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Ahora los niños lo que están haciendo es llegan después del colegio a la casa y pum, a la sala y darle al celular o a los juegos al PlayStation y todos esos juegos, o viendo tele toda la tarde, ¿verdad? Entonces a ellos sí hay como que de alguna forma estimularlos. Yo te diría que ahorita en pandemia pasan todo el día en la compu de 8 a 3 y de ahí no salen, no tienen deporte, no pueden ir a sus actividades. Aquí en Guate, por lo menos, la gente ya no puede ir a actividad extracurricular, vamos, que era mucho antes. Sí. Entonces, es grueso. Yo creo que vamos a ver un problema serio en este año y el otro que viene. Yo lo estoy viendo más aumento de obesidad en la clínica, ¿verdad? Yo ya lo vi. Entonces, y yo creo que se va a ver en el mundo más esto, ¿verdad? Porque los que se han confinado no están yendo a actividad, ¿verdad, Emilio? Tal vez en Estados Unidos, que ya ahorita que les pasó el verano a ustedes, yo creo que la gente sí salió un poco más, ¿vamos? Sí está saliendo. Sí, digamos, ahorita sí está saliendo más, pero ya las cosas se están poniendo feas. Y ahorita hospitales aquí donde estoy hoy ya están llenos, varias muertes por la variante Delta. E incluso mi vecino es un enfermero del intensivo ahí en Natividad donde yo trabajo. Y me contó, obviamente esto todos sabemos, pero me contó 100% de los que están en el intensivo son gente no vacunada, ¿no? Todos. Pues, o sea, no se vacunaron y ahí están metidos. Pero sí, y solo para, creo que estás correcto, Gonzalo, porque si miran ahorita aquí, solo abrí la página de la CDC y dice, ¿verdad? Recomendaciones de niveles para 3 años, dice mantener la luz física activa, recomendaciones en niños en edad escolar, de 6 a los 17, dicen deberían de hacer 60 minutos, 1 hora o más de ejercicio vigoroso moderado. Y esto no estamos hablando de hipertensos, ¿verdad? Estamos hablando de lo normal. Creo que las recomendaciones de la hipertensión es porque obviamente estos pacientes son absolutamente sedentarios, gordos, que no están haciendo nada, obesos, que no están haciendo nada. Entonces, nosotros lo que deberíamos de recomendar es un mínimo de ejercicio, ¿verdad? Así es. Y lo pusiste ahí vigoroso, que eso es la actividad también que hay que entender, que es actividad cardiovascular, ¿verdad? Sí, y eso es clave mencionarlo porque uno dice eso y una señora me dijo, era un
joven bastante, era arriba de las 350 libras. Y me decía, así es que me decía él, hacía 30 minutos de ejercicio en la caminadora. Entonces la mamá me levantó las cejas y me dice, sí, o sea, enciende la caminadora, camina 2 minutos y luego se baja. Y pues 4 o 5 minutos se vuelve a subir 2 minutos. Entonces, sí hay que decir que esto, yo lo que les digo a las familias es de que el ejercicio debería ser el celular solo para música, si digamos les gusta oír música, o no tocar el celular y deberían de ir caminando rápido hasta el punto donde es difícil platicar con la persona que vas. O sea, no vas caminando despacito viendo cosas, sino que uno se va moviendo con un poquito de dificultad para hablar con la otra persona. Entonces, brevemente, la dieta esta de DASH, que son el approach dietético para parar la hipertensión, básicamente lo que sabemos todo es como la dieta mediterránea, ¿verdad? Frutas, cosas verdes, aceites limpios, comida no saturada, todas las cosas que ustedes ya saben. No vamos a parar mucho en esto porque ya vamos un poco extendidos de tiempo, pero todo esto está en internet, las recomendaciones de cuánto debería ser. Hay unas fotos muy bonitas que les pueden imprimir a los pacientes y tal vez esto podríamos hacer un proyectito como de Quality Improvement ahí en UNICAR, tal vez con uno de los fellows podríamos hacer unas diapositivas con estas cosas en español, con el tamaño de un plato y las porciones, y esto lo podríamos usar en clínica. Entonces, ¿por qué tratamos la hipertensión? Estamos tratando de prevenir daño a órgano blanco, especialmente la hipertrofia ventricular. Generalmente dicen que la prevalencia en pacientes que tienen hipertensión aumentada, presión arterial aumentada, es de un 20 a un 40%. Hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer el eco a la hora del diagnóstico y luego periódicamente. Si hay, esto fue el niño de 5 años y medio que les conté, si hay hipertrofia, y esto ya es, o sea, obviamente es una indicación para terapia y médica, y lo que me pasó esta vez fue que paré hablando con 4 farmacias porque no hay jarabe, ¿verdad? Nadie hace un jarabe para un niño de 5 años de amlodipina o de nifedipina. Entonces, paré dándole a este niño 5 miligramos de nifedipina, amlodipina una vez al día y disolverla en una cucharita con agua, ¿verdad? Generalmente los pacientes en edades de la pubertad sí presentan con dolores de cabeza y cambios en la visión, y luego tratar de prevenir todos estos, ¿verdad? Desórdenes del sueño y todo. Generalmente lo que recomiendan es una dieta sana, dormir mejor, aumentar actividades físicas, bla, bla, bla. Todo esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Generalmente intervención familiar, uno debería de no solo decir, mire, su hijo tiene que hacer esto y esto y lo otro, sino que ahí la mamá obviamente también de sobrepeso, de una vez a la mamá, y yo sí les digo, y ahora ya soy como medio pesado y les digo, mire, esto es una cosa de un problema de familia. Y muchas veces yo sí he oído y lo pensé con este niño de 115 libras a los 5 años, muchas veces aquí sí puede uno llamar a Child Protective Services, y sí lo platiqué con el pediatra y él me dijo que mejor nos esperáramos, pero muchas veces esto ya es un problema, ¿verdad? Ya tiene que, lo que pasaba con esta es la típica historia, la mamá trabajaba todo el día y los abuelos lo estaban cuidando, y la cantidad de comida que este niño comía era impresionante, que ya es una forma de neglect o abuso, luego, reducción de sodio, dice que el sodio no es mucho, la restricción de sodio, y esto hay un gran artículo muy famoso ahora en Nature que dice, está como rebatiendo todo lo que sabíamos de la sal, ¿verdad? No consumir sal, y dicen que esto no es la gran cosa. Y si ven en este estudio que hicieron, la disminución de la presión arterial es mínima con restricción de sal, ¿verdad? Sí, en pacientes que son sensitivos de sal, pero de nuevo aquí estamos hablando de un paciente renal con algún tipo endocrinológico de algo, que es muy raro, ¿verdad? Si se ponen a pensar, el ejercicio, el doble o 6 veces más la reducción de peso, ¿verdad?
perdón, de la presión. O sea, obviamente el ejercicio comprobado, ¿verdad? Y la que más hace es la reducción de peso. Luego, una pregunta, Emilio. ¿sí? En la diapositiva anterior, esto de los pacientes sensibles a la sal, cuando los pacientes están tomando amlodipina y como efecto secundario la fobia en los tobillos, estos pacientes no se ven beneficiados al quitarles la sal para disminuir ese efecto secundario. Yo no lo he visto, Eric, en pacientes jóvenes. Y la verdad, sí, no tengo experiencia con eso, fíjate. No, eso me imagino que es como más en adultos, ¿verdad? Que tienen fobia o... Sí. Pero no sé, fíjate. Ok, gracias. Luego, ¿cuándo empezar? Generalmente en la presión elevada no hay que hacer nada, solo o hacer algo médico en pacientes con enfermedades crónicas. Ya en un estadio 1 y mayor, empezar terapia, ¿verdad? Entonces, brevemente, las terapias incluyen las de un medicamento único. Vamos a empezar la terapia. Generalmente yo lo que hago es que le pido al pediatra que mire al paciente en 6 semanas y yo miro, o en 4 semanas, y yo miro al paciente en otras 4 semanas. Entonces los primeros 3 meses tomaste 3 mediciones de la presión arterial y el paciente está yendo donde el médico, porque si uno deja a estos niños irse a los 6 meses, 12 meses, no se toman la medicina, ¿verdad? Generalmente recomiendan que inhibidores de la ECA son los primeros, luego los bloqueadores de aldosterona, bloqueadores de calcio y las teacidas, ¿verdad? Los diuréticos un poco menos. Los beta-bloqueadores no son recomendados y lo que he revisado mucho es que estos les dan bastantes efectos adversos en cuanto a depresión y, ¿cómo se llama? Distimia en niños, en jóvenes. Les baja los ánimos, ¿verdad? Las clases de antihipertensivos, creo que no voy a entrar en esto porque es un tema, estos son otra hora y media solo los medicamentos, pero saber que en pacientes que tienen enfermedad renal, proteinuria o diabetes, los mejores son los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de la aldosterona. Luego, aquí, esta es más como un resumen, no lo voy a pasar porque es bastante largo todo esto, pero tenemos un resumen de los efectos adversos y usos de los bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la ECA, los bloqueadores de la aldosterona, la clonidina, que yo la verdad nunca he usado, y puse aquí en la presentación las tablas con esto, solo para más o menos, si ustedes ahí la tienen en el folder, entonces en vez de sacar las 80 páginas, por lo menos ya tienen las tablas ahí listas. Y ahí terminamos, al fin. Vamos a ver. Gracias, Emilio. Sí. Verdad que un tema bien... es largo, fíjate que yo creo que es muy importante, tal vez para algunos puede ser tedioso, yo sé, pero para todos este es un tema que se mira y lo van a ver en su práctica. Nosotros en Unicar no lo miramos tanto porque obviamente nuestra referencia es más cardiovascular y arritmia, si quieren, pero no estamos atendiendo al niño obeso que nos manda un pediatra, no lo vemos, en algún momento tal vez lo vamos a tener que hacer, y creo que conforme va aumentando, pero yo estoy seguro que el doctor O'Connell, Carlos Herrera, el doctor Varías, en lo privado miramos todos esto, eso es cada vez más y más y más, ¿verdad? Entonces, y es importante saber. Les aseguro que esto lo van a ver y es increíble que es un tema que es bastante simple, que parece simple y como dijo Gonzalo, tedioso, pero luego uno está con el paciente y uno se queda como, bueno, ¿y ahora qué me toca, verdad? No tengo nefrólogo, entonces le toca a uno medio revisar y es bueno tenerlo presente. Si tienen unos minutitos más, podemos resolver las 7 preguntas. ¿Se animan? Sí, Emilio, por favor. Entonces tenemos el primero fue el niño y porfa aquí cuando terminemos
medio participen así más, un poco más interactivo. El niño de 13 años que fue referido a tu clínica por hipertensión, su presión está en 120 en el 128/78 en el pediatra. En base a las tablas está arriba del 95 percentil de sistólica y tiene, no sé qué es el EF, creo que ese es hay un error, pero no sé qué percentil del diastólico. En en tu clínica tiene una presión de 130/80 a los 13 años, usando un mango de tamaño apropiado y haciéndolo bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Recomendar cambios dietéticos, ambulatorio, presión, monitoreo ambulatorio, eco, ultrasonido renal o atenolol. Monitoreo ambulatorio. Ambulatorio. Correcto, ¿verdad? Monitoreo ambulatorio. Esto, como siempre, a mí me suena como medio La La Land en países donde tenemos esto, pero hay que tener presente que la verdad eso es, ¿verdad? Puede hacer de que ellos tengan hipertensión de bata blanca y si tienen esto y le empezás un medicamento, lo vas a poner hipotenso, ¿verdad? Entonces, dice que para confirmar el diagnóstico de hipertensión se debe medir 3 veces la presión arterial. El paciente debe tener 2 mediciones promedio para ponerlo arriba del 95 percentil y clasificarlo como un estadio 1, ¿verdad? Una tercera medición puede hacerse 6 meses después, pero esto es como alternativa. Y luego la mejor alternativa es el monitoreo ambulatorio. Esto especialmente es útil para descartar hipertensión de bata blanca. Adicionalmente, de que al examen físico se debe de hacer una historia para identificar causas, ¿verdad? Luego, después de esto, tenemos el workup o los exámenes. Entonces ahora te consultan por un niño de 18 años que tiene la presión arriba del 92 al 94%. Entonces ahí es clave, ¿verdad? ¿Qué nos están preguntando ahí? Y estas son varias visitas en que esto se ha documentado. ¿En qué categoría cae este niño? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿De? ¿Prehipertensión y cambios en la dieta? Sí. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, de 90 al 94 o 95, prehipertenso. 95 para arriba o el más 12. Entonces, vamos a ver, yo debería de tenerlo. Aquí está. Correcto. Y dice, hipertensión se define como la presión sistólica promedio diastólica arriba del 90 percentil, pero abajo del 95. La historia familiar es muy importante y es razonable darles chance de que se vayan a la casa y mejoren. Entonces, si me dan un minutito aquí, solo quiero un segundo. Creo que sería bueno. Aquí está. Repasar esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que normal, estás en la media. Luego tenemos que la presión elevada o prehipertensión, arriba del 90, arriba del 95 es estadio 1, arriba del 95 más 12 es el estadio 2, y luego en adultos estamos como siempre, ¿verdad? Entonces, muy bien. La otra pregunta es, este niño de 10 años te llama el pediatra para pedir recomendaciones de que tiene la presión en 130/80 en su última visita, no tiene historia familiar y está asintomático. Su presión arterial está normal, estuvo normal en la visita del año pasado, o sea, fue esta última visita, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones iniciales para comunicar al pediatra? Referirlo a la clínica de una vez que te lo mande, repetir la presión 2 veces y si está elevada, medir la presión en el brazo derecho, cambios de vida con la dieta DASH o hacer laboratorios. B. Correcto, muy bien, B. Entonces, me menciona que 130/80, incluso sin consultar la tabla, sabemos que un niño de 10 años está arriba, ¿verdad? No tiene, ahí el valor ya se fue arriba, incluso para un niño de 13 años. Y esto
dice que como solo es una vez, hay que repetir las mediciones de forma auscultatoria para el diagnóstico de presión arterial elevada. Confirmar la presión arterial elevada sería el primer paso y luego dar el chance de 6 meses, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos son conceptos que de nuevo ustedes los van a ver en su clínica. Entonces, este niño lo mandan para una evaluación porque lleva 12 meses de tener la presión arterial elevada en el pediatra. Los papás, la familia hizo muchos cambios de hábito, ya no come chucherías, ya no toma aguas gaseosas, hace ejercicio, su índice de masa corporal está normal. Se miden las presiones y todavía sigue su presión en 130/80. Y es variable midiéndola en el brazo derecho. Luego la presión en la extremidad derecha inferior está 140/82 y él está asintomático. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? EKG, eco o 24 horas. Como que se repite el tema, ¿verdad? Entonces dice, esta solo dice que sugiere que está en una hipertensión estadio 1, la presión en la pierna, dice que el arco de la aorta está normal, ¿verdad? Esta era la respuesta a esa otra pregunta de que la presión en las piernas más distante al corazón, más resistencia vascular sistémica, deberían estar más altas, obviamente, ¿verdad? Tiene variabilidad de la presión, que es lo que nos dicen aquí. Es variable, por lo cual recomiendan un monitoreo 24 horas. Y dice, el EKG no está indicado porque no es tan sensitivo a hipertrofia y no hay causas secundarias, entonces no hay que hacer laboratorios. Entonces, esta solo le vamos a dar una pasadita medio rápido, ¿verdad? Estos son los de la dieta y todo eso, y es básicamente el estadio 1. Entonces, si se ponen a ver aquí, lo que nos están preguntando es esta cosa de 420 o 300, y esto no los voy a poner a leer las diferencias por cuestiones de tiempo, pero dice una dieta enfocada en bajo sodio, alta fruta, granos compuestos o granos completos y un mínimo de 300 minutos de moderado a vigoroso. Obviamente no entiendo yo por qué si tenemos esta opción y es 420, eso sería mejor, ¿verdad? Pero si alguien se quiere animar a averiguar de dónde salió los 300, bienvenido. Y esto habla de la dieta DASH que ya hablamos, no vamos a parar mucho en eso. Y luego esta niña de 6 años se la refieren por estadio 1. Luego los padres están preocupados de que ella tenga una enfermedad renal diagnosticada porque el primo tiene una enfermedad poliquística. Entonces, de las causas de hipertensión, ¿cuál es la correcta de esto? La hipertensión primaria es la causa más común, enfermedad parénquima renal, renovascular o endocrina. ¿Ah? Correcto, muy bien. Perfecto. Y finalmente, la terapia de primera línea en hipertensión en pacientes en la secundaria, o sea, estamos hablando de niños en edad escolar, ¿es cuál de las siguientes? Betabloqueadores, inhibidor de la ECA. ¿Cuál, perdón? Se hace. ¿La C? Inhibidor de la ECA con hidroclorotiazida. No. No, entonces la C no es. Bloqueadores de calcio. B. Bloqueadores de calcio como la velolipina. Ajá, o sea, siempre piensen esto y esto seguro lo van a ver, les he puesto mucha, es siempre bloqueador de calcio o amlodipina. Tratar de evitar los betabloqueadores y la hidroclorotiazida, generalmente los diuréticos no tienen tanto efecto, eso ya sería como una segunda línea, ¿verdad? Entonces dice, la primera línea en esta edad es inhibidores de la ECA, bloqueadores de calcio, en ausencia de otra indicación, los betabloqueadores no están indicados como primera línea, las tiazidas pueden ser usados como un segundo agente, pero no como el primero, ¿verdad? Y terminamos, ahí se terminó. Me pasé bastante mucha, pero es un tema que espero les sirva. Gracias, Emilio. La verdad que sí. Gracias. Muy completo como siempre, tu plática, vos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Quesada.
Yo sí tengo una duda, doctor, disculpe, con respecto a lo que usted decía de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, generalmente lo más típico es encontrar a pacientes con hipertensión estadio 1. ¿Usted en clínica qué tan frecuente la ha observado? Y digamos, una vez que se logra alcanzar el objetivo de control de la PA, si hay como algún tiempo promedio que usted haya observado en el cual haya regresión de la hipertrofia. Excelentes preguntas, Astrid. Son muy buenas preguntas. En mi clínica, la incidencia de hipertrofia por hipertensión es bastante baja. Generalmente yo te diría, la gran mayoría de los pacientes que les hago eco generalmente salen normales. Yo he tenido por lo menos 4 pacientes, son 7 años, y la verdad es que no tengo el número de pacientes, pero sí he tenido 4 que están entre, aquí le decimos, están en el límite de categorizarlos como hipertrofia. Y esto yo lo he hecho en base a los puntajes Z del tamaño del ventrículo, ¿verdad? De la pared ventricular. Yo la verdad es que esta diapositiva es la clave, ¿verdad? Deberíamos de hacer una masa ventricular. Luego, no te sabría decir el tiempo de cuándo tiene regresión esto, porque la verdad, lo único que he hecho es solo documentar de que la presión arterial bajó, y siempre, no sé de dónde saqué esto, pero yo siempre trato de que por lo menos en las siguientes, digamos, empezás tu medicamento, a las 6 semanas vas a mandarlo al pediatra y a las 12 semanas vienen a verte a ti. Generalmente yo quiero que la presión arterial haya bajado de un 10 a un 20%. Entonces estás en 120, que baje a 110, 108, está bien, pero no te sabría decir en qué tiempo está el ventrículo hipertrófico que tenga regresión. La verdad, no sé. Sería interesante buscar un artículo si es que eso está publicado. Gracias, doctor. Sí, voy a buscar, la verdad no me había cuestionado esto antes, sino que hasta ahorita durante la clase, entonces voy a buscar si hay algo sobre eso. Es muy buena pregunta, Astrid, y sí, interesante buscarlo, porque seguramente, y me imagino, le voy a dar una pasadita a las guías, muy posiblemente hablan de eso ahí, pero es una guía, déjenles enseño aquí rapidito. Yo tengo, si ustedes tienen el folder compartido, según yo ahí está esa plática y deberían de tenerlo, pero vamos a ver, aquí está. En el folder de Unicar, vamos a ver, tenemos el folder compartido, que este es el que deberían de ustedes tenerlos, y ahí hay una cosa que se llama, ¿dónde es que tengo esto? Clases, yo creo que por aquí, tal vez no lo he puesto ahí. Entonces, al final lo tengo, se los voy a incluir en ese folder, y hay una cosa que se llama guías, y aquí tengo, no sé si ustedes habían visto este folder. Creo, Gonzalo, tal vez te lo mandé a vos y no a los demás. Pero yo creo que no. Lo compartiste en el, ¿te acordás? No lo habías compartido a todos, me acuerdo que mandaste el link de esto, sí, porque eso lo revisamos, ¿te acordás? Sí, voy a asegurarme de que esté ahí en el primer folder, y se ponen a ver aquí, mientras cuando he revisado las guías, ahí la meto a este folder, y generalmente en un paréntesis inicial está el nombre de lo que es, ¿verdad? Entonces la hipertensión está aquí. Vamos a ver qué habrá esto, y solo para más o menos darse una idea, estas son 74 páginas, ¿verdad? O sea, es denso esto. Esto es literalmente es como una guía. Quería poner 2 ahí, pero... Y me imagino que podríamos buscar eso aquí, Astrid, o si quiere, tal vez buscarlo en PubMed, ¿verdad? En un artículo como más reciente. Sería bonito buscarlo. Ok, doctor. Gracias. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, yo creo que pasamos a fin de semana. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Y Gracias, Emilio. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Emilio.
Estamos en comunicación. Ahí te voy a mandar el otro miércoles, va a hablar Antonio. A mediodía te voy a mandar el link, ¿oíste? Muy bien. Bueno, pues un abrazo, Emilio. Feliz fin de semana. La pases bien. Feliz fin de semana a todos. Adiós, Emilio. Gracias, doctor. Feliz Gusto verte. tarde. Claro que sí. Nos vemos. Adiós.